A ver, el tipo estuvo a nada de colgar a una persona en el Capitolio. ¿No le pueden sancionar con eso? O sea, ¿de verdad este hombre puede volver a ser presidente de Estados Unidos? Técnicamente sí se puede. Políticamente se antoja difícil. ¿Por qué? Pues los republicanos lo apoyan, como dices. Sí, porque los republicanos lo apoyan y porque las encuestas en este momento favorecen a los republicanos para las elecciones intermedias. Y si eso sucede, los republicanos se harán del control de las dos cámaras y tendrán posibilidad de vetar cualquier esfuerzo en ese sentido. Hoy, fuera de quizás el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es un rival poderoso, hay que decirlo, a la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia, pero fuera de ello, pues Trump sigue siendo el gran favorito para volver a ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y lo que nos habla también de esto es de una enorme división estadounidense, en un momento de tensa relación internacional, en donde el contexto geopolítico es complicado para Estados Unidos. Y este tema, el tema de la anulación de Roe versus Wade, el tema de la legalización del aborto, pues divide mucho a la sociedad estadounidense y eso hace que el presidente de Estados Unidos tenga que estar más concentrado en lo que sucede al interior de sus fronteras y fortalecen la imagen que tienen Pekín y Moscú de que Estados Unidos, la democracia y su liderazgo van en declive. Sí, se está fregando, perdón por el francés, pero es que es real, o sea, lo quisiera decir de otra manera, pero se está tronando. Claro, esto abona a la idea promovida desde el Kremlin de una decadencia estadounidense. A ver, dime, ¿qué vemos ahí y qué nos tocará a nosotros ahí con nuestro principal socio comercial del otro lado de la frontera? Cuando tienes a la mitad del país peleando, creo yo que con justo derecho, por el tema del pro-choice, de la legalización del aborto, pero pues vino este revés. A lo mejor vienen reveses también a otro tema de diversidades sexuales y libertades sexuales con el tema de matrimonio homosexual, ya lo veremos. Por otro lado, el asunto de las armas, querida Brenda. O sea, tienes a la mitad del país diciendo es que tenemos derecho a tener armas de alto poder, aunque seamos retrasados mentales. Y luego, con todo el respeto, por favor, no me cancelen, pero es que ese es el debate. Y tienes, en el caso de las armas, muy dividido, porque por un lado la Suprema Corte aumentando las libertades de portación de armas con la decisión de la semana pasada. Como Texas, ¿no? O sea, ya hoy cualquiera puede traer y las leyes estatales valen cacahuate. Anula una ley estatal que tenía 100 años en Nueva York para aportación de armas fuera del hogar. Sí. Y entonces con eso básicamente inscribe en piedra que cualquier ciudadano estadounidense puede salir de su casa con un arma. Y a las cuantas horas el Congreso estadounidense, el Senado en principio y después la Cámara Baja, aprueban una ley para regular la venta de armas y dar miles de millones de dólares para el tema de salud mental y seguridad escolar. Y esto desde luego habla de una división de la sociedad, pero también una división entre una posición muy opuesta entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y la Casa Blanca, en donde parece que no han podido llegar a acuerdos que reflejen la opinión de la mayoría estadounidense. Muchas de estas decisiones tomadas desde la cúpula son altamente impopulares, paradójicamente. Claro. Y sin embargo las llevan a cabo 6 jueces estadounidenses en la Suprema Corte y esto abona esta división tremenda que estamos viendo en Estados Unidos, que no cesa. Un presidente Biden que realmente tiene una férrea oposición republicana, tiene división dentro del Partido Demócrata, tiene división dentro de la sociedad estadounidense, débil, ¿no? Y una compleja situación internacional y él mismo sin duda no con una presidencia débil. No se siente fuerte, no se siente un presidente que llame en el discurso, que tenga el apoyo popular, etcétera. Y sobre todo no es percibido como fuerte desde Estados Unidos y desde el extranjero. ¿Qué nos toca, Brenda, en la próxima reunión? O sea, viene la reunión el 12 de julio del presidente López Obrador y Joe Biden. El mismo presidente López Obrador ha jugado con la debilidad de Biden, lo que pasó con la Cumbre de las Américas, por ejemplo. ¿Qué nos toca? O sea, frente a un Estados Unidos tan dividido, tan polarizado, y frente al riesgo de que este hombre, Donald Trump, vuelva a ser el presidente de aquí al 2024. Pues México no puede dejar de ver que a pesar de todas las diferencias que tengamos con Estados Unidos, que son muchas, y a pesar de que durante años hemos hablado de la importancia de diversificar nuestro comercio exterior, pues al día de hoy más del 80% de las exportaciones de México van al mercado estadounidense. Sí. Realmente las remesas, el tema, desde luego,
del turismo, de la inversión extranjera directa estadounidense, es fundamental para la economía mexicana. Y en ese sentido, pues hay que tratar de ver cómo podemos hacer que lo que sucede en Estados Unidos no afecte tanto a la economía mexicana. Creo que la relación entre ambos gobiernos, el de Biden y el de López Obrador, ha sido pragmática. Biden ha priorizado que el gobierno mexicano lo apoye, digamos, en ciertas agendas, particularmente la agenda de control de estupefacientes, en específico el fentanilo que tantas muertes ocasiona en Estados Unidos, y desde luego el control de flujos migratorios, en donde el gobierno mexicano a través del INAMI sigue deteniendo a miles de migrantes y enviándolos a sus países de origen. Y mientras eso suceda, siendo este un tema muy álgido políticamente en Washington, siempre está entre las 3 prioridades electorales de los estadounidenses: migración, siendo la migración un tema tan delicado electoralmente, pues para Biden es fundamental, más aún después de la terrible noticia de estas 50 personas encontradas muertas en 51 en Texas, ya. 51 ya con 27 mexicanos. Que es una tremenda tragedia para ambos países. Nos habla pues de que no es suficiente, nunca será suficiente querer militarizar las fronteras, querer poner vallas y policías para detener los flujos migratorios, porque este fenómeno no se detiene, se puede gestionar de manera más ordenada, protegiendo los derechos humanos de las personas. Pero cuando se hace un ojo ciego a esto, lo que sucede es violación de los derechos humanos, un fortalecimiento de los polleros, del tráfico ilícito de las personas, y terminan sucediendo estas terribles historias. Y que se mueve en la politiquería y en el populismo y en la radicalización. Obviamente Biden aprovecha y empieza a hablar sobre este tema politizado también, porque empieza a agregar Abbott, que le echa la culpa a Biden, es que esto es culpa de las fronteras abiertas. Creo que quien fue más humano fue Antonio, como una crisis, lo que es frente a esto, porque no sé si vaya a haber algún avance. Hoy Estados Unidos está escandalizado con el tema, sí lo veo en la prensa norteamericana, el asunto de los migrantes, 51 personas muertas en San Antonio, pero ¿qué viene? Porque son traficantes que parece que ya están en Estados Unidos. Las investigaciones, lo que sabemos hasta el momento, apunta, habrá que confirmarlo, a que parece ser que estos migrantes entraron en el lado norteamericano ya al camión. O sea, que ahí fue, que no venían desde México hacia Estados Unidos, sino que ya en los Estados Unidos fue cuando los metieron al camión y en donde los dejaron morir de esa manera. ¿Qué viene más allá de la politiquería, Brenda? La instrumentalización de la migración como una herramienta política es histórica, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Siempre demócratas y republicanos lo utilizan para tirarse tierra de unos a otros. Y en esto, en efecto, trasciende partidos políticos y administraciones estadounidenses. El tema migratorio es un problema muy álgido, y desde luego que lo que sucedió, terrible hecho, tiene que tener consecuencias, Luis. Yo esperaría que se haga mayor conciencia, haya un despertar de lo que esto significa, y desde luego pasa por una mayor coordinación, sin duda bilateral, México-Estados Unidos, también regional, porque sin información, sin investigación, sin inteligencia, no podemos tener herramientas para tomar las mejores decisiones. Desde luego que las redes de tráfico de personas no se terminan en el Río Bravo. Como dices tú, puede haber tráfico incluso dentro de Estados Unidos, en donde se les promete un trabajo, en donde se les prometen papeles, pero esto tiene que ver desde luego con las consecuencias que tenga para las personas líderes de estas redes de tráfico de personas, y desde luego con un tema pues de incentivos. Para México la migración no es un delito. Para Estados Unidos sí, para México es migración indocumentada, pero se reconoce el derecho de un ser humano a buscar una vida mejor, que es lo que estaban haciendo estas 51 personas. Lamentable, Luis, que terminen así las cosas, pero sí tiene que ser un despertar para una mayor colaboración, una mayor investigación. No hay muchas veces inteligencia de tierra de qué es lo que está sucediendo en el terreno con las caravanas, con la migración, que ha cambiado de faz en los últimos años. Ya no es aquella migración nada más oculta a medianoche en el río, sino que muchas veces es las caravanas, incluso dentro de estas caravanas se dan violaciones a los derechos humanos. Consecuencias y causas, ¿no? Me llamaba la atención ayer el dato que nos compartían. Muchas de las migraciones, bueno, de entrada, por ahí del 2018 estábamos con menos mexicanos tratando de cruzar la frontera. Así es, migración neta cero en algún momento tuvimos. Se incrementó 2020.
Pero uno piensa, bueno, ¿y por qué? Y el clásico, no, pues es que estás buscando una mejor calidad de vida, lo cual es válido. Estás buscando oportunidades, pobreza. Nos decían muchos mexicanos, y de eso no se ha hablado lo suficiente, están huyendo por violencia. Porque ya no pueden vivir en zonas de Michoacán, en zonas de Guerrero, en zonas de Sonora, en zonas de Sinaloa, en zonas de Tamaulipas. Están huyendo por violencia. Muchos de los migrantes son desplazados, como los del Salvador, como los que huyen de los maras o de los asesinos de las bandas. Si le sumamos los efectos de la pandemia, los efectos del cambio climático, la inseguridad, la violencia, la cantidad de razones que una familia o una persona tiene para huir son enormes. Y México no ha quedado al margen de ello. Tú lo decías bien, había en un momento migración neta cero, hoy está nuevamente creciendo los números de migrantes mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos, pero México es también un país de transmigración y de inmigración. Tenemos números récord también de solicitudes de asilo y refugio, y en ese sentido hay un panorama que tiene ciertas similitudes con el estadounidense y en donde la colaboración es fundamental para poder hacer frente a este fenómeno que no se va a terminar y que no es exclusivo de esta región. Lo vemos de Medio Oriente a Europa, del norte de África a Europa, en fin, no es algo exclusivo de las Américas, pero es algo a lo que la humanidad tiene que voltear a hacer caso para gestionar de mejor manera el fenómeno y entender que la militarización y intentar detenerlo con policías no es la solución. Tiene que haber más vías de migración legal y pues entender las causas, atenderlas, abrir mayores causas de migración legal y apoyar a las instituciones que gestionan este fenómeno.